En 6 ocasiones memorables, narradas con profunda solemnidad en el ancestral libro del Génesis, la Escritura nos revela un momento cúlmine en el que el Creador divino se detiene y contempla la magnificencia de su propia labor, inmerso en una admiración profunda y genuina. Este relato fundacional que compartía con vosotros hace apenas unos instantes, antes de dar comienzo a nuestra conversación, destaca un patrón ineludible. Durante el vasto y milagroso proceso de la creación, cada vez que la voz de Dios resonaba con una orden específica, produzcan los árboles su simiente y sus frutos, Él, en un acto de divina contemplación, se retiraba un instante, observaba con meticulosidad lo generado y con una certeza inquebrantable declaraba que era bueno. Esta afirmación no era una mera constatación de funcionalidad, sino un reconocimiento intrínseco de la excelencia y la perfección inherente a su obra. Era innegable que todo cuanto surgía de su palabra poseía una bondad intrínseca, una cualidad que no solo cumplía un propósito, sino que además colmaba su espíritu con una satisfacción inmensa. El Todopoderoso se deleitó plenamente en cada minucioso detalle, dispuso los inmensos mares en sus confines, designados con una precisión asombrosa, y al culminar, con una plenitud y un regocijo sin par, afirmó una vez más, y vio que era bueno. Este patrón se repitió 6 veces exactas, evidenciando su completa complacencia y su inmensa alegría con absolutamente todo lo que había concebido, diseñado y ejecutado, marcando así el inicio de una creación perfecta y armoniosa. Esta reacción primordial del Altísimo, este sentimiento inicial del Todopoderoso frente a la grandiosidad de su propia proeza creativa, no es un detalle menor. Por el contrario, marca un hito fundamental en la comprensión de su carácter. Si alguna vez nos asalta la interrogante de cuál es la emoción fundacional que reside en el corazón de Dios, la primera que las Sagradas Escrituras nos revelan con claridad meridiana, la respuesta emerge de forma inequívoca. Es el deleite, la alegría pura e inalterable que brota de su ser. Él, con una mirada omnisciente, contempló su labor titánica y discernió, sin sombra de duda, que era perfecta, que de ella emanaba una bondad intrínseca y radiante. Esta, queridos amigos, fue la primera expresión emocional que el Supremo manifestó. No un arrebato de ira o un mandato autoritario, sino una efusión de júbilo. La palabra hebrea empleada en los textos sagrados para describir este sentir es tov, un vocablo de una riqueza semántica asombrosa que encapsula no solo la idea de algo bueno y correcto, sino también una alegría incontenible, un placer exquisito y profundo que roza la euforia. Algunas interpretaciones, audaces pero sugerentes, incluso proponen la noción de una risa jubilosa, una carcajada divina que resonó en los albores del tiempo. Imaginen ese instante. ¿Acaso no sucede que cuando uno se enfrenta a algo que resulta excepcionalmente hermoso o maravillosamente bien logrado, se exhala un suspiro de satisfacción que brota desde lo más hondo del ser? De esa misma manera el Señor celebró la materialización de su universo con un gozo desbordante y un regocijo sin par, una celebración cósmica que sentó las bases de toda existencia. Esa emoción fundacional, ese puro y prístino deleite divino, trasciende la mera condición de un registro histórico ancestral, se erige más bien como el estándar sublime, la medida ineludible y perpetua de nuestra propia capacidad inherente para el regocijo, porque si el Todopoderoso, en su infinita majestad, se regocija de forma tan patente en sus propias acciones y en la totalidad de sus creaciones, es inconcebible que aspire a algo menos que esa misma plenitud para nosotros, sus hijos amados. Él anhela con fervor que cada uno experimente una alegría profunda y duradera en la magnificencia de su universo, que hacemos un placer genuino y enriquecedor en la compañía mutua y, sobre todo, que descubramos una dicha inquebrantable y trascendente en Él mismo, la fuente inagotable de todo gozo. Cuando uno se entrega con sinceridad a la complacencia en el Señor,
se abre una compuerta espiritual y una alegría que sobrepasa todo entendimiento, invade lo más recóndito del alma, motivándonos espontáneamente a exclamar con fervor: serviré al Altísimo. Y este servicio, lejos de ser una carga o una obligación, se lleva a cabo con un júbilo tan contagioso que transforma la labor en celebración. A su vez, el Creador se complace inmensamente en nuestro deleite, y es precisamente en ese momento de conexión auténtica y comunión genuina que Él se inclina a concedernos los anhelos más recónditos y puros de nuestro corazón. Para seguir profundizando en estas verdades que nos inspiran a vivir con gozo y a comprender la esencia de nuestro Padre Celestial, es vital que no os perdáis ninguna de nuestras reflexiones. Por ello, os invitamos a uniros a nuestra comunidad y a suscribirse a Corazón a Cristo, donde juntos desvelamos los misterios de una fe viva y vibrante. Y aquí, permitidme citar al ingenioso y sabio Cantinflas para introducir un punto crucial: el deseo. Me refiero, hermanos, a ese anhelo inherente, esa pulsión vital que durante incontables años fue sistemáticamente proscrita, vilipendiada y condenada por muchas de las instituciones eclesiásticas de las cuales en su momento provine. Era una época donde existía una especie de prueba de fuego, un criterio supuestamente infalible para determinar si una acción se alineaba verdaderamente con la voluntad divina o si, por el contrario, sucumbía insidiosamente al influjo del pecado. Si experimentabas placer al realizarla, si tu corazón sentía regocijo en ella, era casi seguro que estabas incurriendo en una falta, en una transgresión moral o espiritual. Así, con una rigidez dogmática, medíamos y juzgábamos nuestras experiencias más íntimas y nuestras inclinaciones naturales. Recuerdo vivamente las interacciones: hermano, ¿cómo te fue en tus días de asueto? Preguntábamos con un tono que pretendía ser pastoral, pero ocultaba suspicacia. Bien, disfruté mucho, respondían algunos con una inocente sinceridad. Inmediatamente, sin que mediara otra palabra, se instalaba un espíritu de recelo, una velada desconfianza que se traducía en miradas y susurros. ¿Y qué fue exactamente lo que disfrutaste con tanto ahínco? Inquiríamos con un tono inquisidor. Bueno, simplemente descansar, no hacer nada, relajarme, replicaban. Ah, ¿no hacer nada? ¿Llevaste tu Biblia contigo a ese lugar de ocio? Quizás no estabas en pecado formalmente, pero ciertamente coqueteabas peligrosamente con la tentación, sentenciábamos con autoridad. Cualquier manifestación de deseo o placer legítimo, cualquier expresión de gozo innato era automáticamente estigmatizada y condenada, como si la alegría fuera intrínsecamente pecaminosa y el regocijo una trampa del adversario. Hemos llegado, con el paso de los siglos y la acumulación de doctrinas erróneas, a la insidiosa y profundamente equivocada conclusión de que si una actividad, un anhelo o una experiencia nos resulta genuinamente placentera, entonces es probable que por esa misma razón no provenga de la esfera divina. Es como si hubiésemos internalizado la idea de que lo que es de Dios debe ser inherentemente austero, difícil o incluso desagradable. No obstante, si el mismo Dios Todopoderoso tuviera que someterse a esta prueba de discernimiento tan peculiar y restrictiva que la tradición, a menudo malinterpretada, nos impuso, Él sería el primero y más estrepitoso en fallar rotundamente. ¿Acaso no hemos leído en las Escrituras? Porque el registro sagrado afirma sin titubeos, con una claridad irrefutable, que Él se complació, que experimentó un placer inmenso y una satisfacción profunda en cada una de sus creaciones, y que al observarlas con su mirada divina determinó una y otra vez que eran intrínsecamente buenas y se regocijó en ellas con un gozo incontenible. Por lo tanto, cuando el salmista en el Salmo 16:11 proclama con sublime poesía que a tu diestra hay delicias para siempre,
no se refiere de ninguna manera a placeres ilícitos, transgresores o pecaminosos que corrompen el alma, sino al gozo puro, legítimo y edificante que emana directamente de lo virtuoso, de lo intrínsecamente bueno, de lo que es conforme a su propia naturaleza perfecta. No sé honestamente cuándo ni cómo comenzamos a creer que la voluntad de Dios implica de manera invariable enviarnos a lugares que nos son adversos, sumirnos en situaciones que nos resultan completamente incómodas o constreñirnos a realizar acciones que nos resultan, por su propia naturaleza, completamente indeseables y carentes de cualquier atractivo. Esta concepción distorsionada nos ha alejado de la verdadera esencia de un Dios que es amor y que desea nuestro bien. Es innegable, y lo comprendo con total claridad, que el sendero de la cruz, ese camino que nos llama a seguir a nuestro Maestro, implica intrínsecamente sacrificio, abnegación y en ocasiones un profundo renunciamiento. Sin embargo, permítanme enfatizar que la paradoja reside en que cuando abrazamos ese camino aparentemente arduo, con un espíritu de deleite genuino, con una alegría que proviene de lo más íntimo de nuestro ser, incluso la carga más pesada, la más gravosa de las responsabilidades, se torna sorprendentemente ligera. Esta verdad se alinea perfectamente con las palabras liberadoras del Señor mismo, quien expresó con su característica sabiduría: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Con esta afirmación, Él no estaba negando la cruda realidad del sufrimiento inherente o la demandante exigencia de la cruz. Más bien estaba afirmando una verdad espiritual profunda, que es posible transitarla a pesar del dolor, que podemos avanzar y perseverar en medio de la adversidad, porque el amor auténtico, el amor que emana de Dios y que se vive en servicio, tiene el poder transformador de equilibrar cualquier balanza, de redimir cualquier aflicción. La profunda satisfacción que experimentamos al saber que estamos impartiendo vida eterna a otros, que somos instrumentos en las manos del Creador para la salvación de almas, minimiza cualquier aflicción personal, haciendo que el dolor más agudo parezca insignificante ante la magnitud de la obra divina, restableciendo así el equilibrio perfecto de la existencia. Para continuar desvelando estas revelaciones que nutren el alma y fortalecen nuestra fe colectiva, os invitamos con entusiasmo a uniros a la comunidad de Corazón a Cristo, donde cada palabra y cada enseñanza buscan encender y avivar la chispa divina en vuestro interior, llevándoos a una comprensión más plena del gozo que Dios anhela para cada uno de vosotros. Cuando uno, impulsado por una fe inquebrantable, experimenta un gozo tan profundo y auténtico en la relación íntima con el Señor, ¿qué importancia real pueden tener el cansancio de los pies, las largas jornadas de trabajo, las noches de desvelo o la aparición de callos en las manos, si hemos servido al Todopoderoso con todo nuestro ser y hemos sido testigos privilegiados de cómo, gracias a nuestra humilde labor, personas que antes vivían en la oscuridad se acercaron al altar, abrieron sus corazones y recibieron a Cristo como Salvador y Señor? El esfuerzo, por arduo que parezca, vale infinitamente la pena. La sensación de agotamiento físico se desvanece, se torna imperceptible, y el desgaste, tanto físico como emocional, se justifica plenamente al entregarse sin reservas al servicio de Dios, pues la recompensa espiritual supera con creces cualquier costo material. ¿Acaso no es sublime, hermanos, experimentar esa inmensa satisfacción que inunda el alma cuando sembramos la semilla del Evangelio, cuando ofrendamos generosamente de nuestros recursos y observamos con asombro cómo nuestra generosidad desinteresada trasciende fronteras geográficas y culturales, iluminando los hogares más recónditos en lugares lejanos como Camboya, o financiando el envío de misioneros valientes a regiones remotas y desafiantes como Nueva Guinea? Yo afirmo con total convicción y gozo que es algo verdaderamente maravilloso, una experiencia que enriquece el espíritu como ninguna otra.
Contrasta esto con la triste realidad de cómo algunas personas dotadas de recursos significativos simplemente malgastan su capital, su tiempo y su energía en trivialidades materiales, en búsquedas efímeras que no aportan trascendencia ni gozo verdadero. Aquí se presenta una paradoja sumamente elocuente y a la vez desgarradora. Existen individuos cuya desdicha es tal que su única posesión, su única riqueza es el dinero, el cual dilapidan sin propósito ni dirección, persiguiendo placeres momentáneos que nunca llenan el vacío existencial. En contraste, observamos a otros, bendecidos por la providencia divina con una abundancia material similar, que poseen la sabiduría, la perspicacia y la generosidad para invertir sus recursos, no en vanidades, sino en la expansión trascendente del reino celestial, en la edificación de la obra de Dios en la tierra. Esta última acción, sin duda alguna, genera un deleite, una satisfacción y un gozo incomparables, un tesoro que ni la polilla ni el orín pueden corroer. La existencia humana es, por su propia naturaleza, demasiado efímera, demasiado breve y fugaz para dedicarla a actividades que no nos apasionan genuinamente, que no nos llenan de satisfacción profunda, que no despiertan la chispa divina en nuestro interior. El tiempo, ese recurso tan preciado e irrecuperable, transcurre con una celeridad asombrosa, imparable, y por lo tanto no deberíamos invertir ni un solo instante en aquello que nos causa incomodidad, desazón o una profunda insatisfacción. La raíz de este problema espiritual y existencial lamentablemente extendido radica en que con demasiada frecuencia nos sintonizamos más con las expectativas ajenas, con las demandas de la sociedad o de nuestro entorno religioso, que con nuestros propios anhelos genuinos, con la voz de nuestro propio espíritu. En esencia, muchas personas, y esto es particularmente notorio en ciertos círculos de fe, carecemos de una comprensión clara, de una visión prístina de lo que verdaderamente deseamos en lo más profundo de nuestro ser, aquello que Dios mismo ha plantado en nuestro corazón. Con una triste y a veces inconsciente resignación, sacrificamos nuestros propios anhelos más íntimos, nuestros talentos innatos, esos dones únicos y resplandecientes que el Creador nos ha otorgado, en el altar de las expectativas de los demás. Nos encontramos atrapados en un laberinto de voces externas. Mi pastor desea vehementemente que yo haga esto. Mi líder me ha solicitado encarecidamente que actúe de esta manera particular. Aquel grupo espera que yo sea así, que me comporte de tal forma para encajar. Pero, ¿cuándo en verdad nos concederemos el permiso sagrado de actuar en consonancia con los designios neuronales, con la impronta divina, con el mapa genético espiritual que el Creador implantó de forma única en nuestra esencia misma? Porque, recordémoslo siempre, fue Dios quien te eligió a ti individualmente desde el vientre de tu madre. No eligió primordialmente al líder ni al pastor, sino tu propia e irrepetible existencia para un propósito sublime. Ciertamente, lo entiendo y lo reafirmo, hay un periodo vital de disciplina, de formación y de sumisión a la autoridad espiritual que es fundamental para nuestro crecimiento. Sin embargo, no menos importante, debe haber también un tiempo de regocijo desbordante y de deleite personal, donde nuestra individualidad florezca en la voluntad divina. Si nuestra vida se conforma exclusivamente con lo que debemos hacer, constreñida por imposiciones externas y autoimpuestas, la existencia se convierte inexorablemente en una serie interminable de tengo que, una cadena de obligaciones que reemplaza el gozo del quiero, de la pasión genuina. Llega un punto crítico en el que se pierde por completo el contacto con la verdadera felicidad, con la esencia misma del ser, y no puede haber nada más desolador, más estéril espiritualmente que la ausencia de gozo, la carencia de esa chispa divina que nos impulsa y nos eleva. Algunos, en su afán por justificar la inercia o la resignación, podían argumentar con vehemencia: la vida es mucho más compleja de lo que aquí se expone. En ocasiones
me veo irremisiblemente obligado a ejercer como jardinero o a desempeñarme como médico simplemente porque las circunstancias no me concedieron la opción, el privilegio de ser ingeniero o astronauta, profesiones que quizás hubiesen colmado mis expectativas. Reconozcamos con la madurez que la vida nos confiere que esa es, en efecto, una realidad ineludible para muchos. Debemos trabajar incansablemente y esforzarnos con ahínco para subsistir, para proveer a nuestras familias y cumplir con nuestras responsabilidades terrenales. Sin embargo, mi verdadero punto de partida, el epicentro de esta reflexión, radica en discernir con honestidad si lo que estás haciendo, si la profesión que ejerces o el camino que transitas, lo haces por una elección genuina, por una vocación, o si por el contrario lo haces por escuchar voces equivocadas, por complacer expectativas ajenas que no te pertenecen. Tu madre, con todo el amor que te profesa, no vivirá la vida que a ella le hubiera gustado que tú estudiaras o experimentaras. Y por eso les insisto con un corazón sincero a todos los padres: los hijos no son meros lienzos en blanco sobre los cuales proyectar y escribir vuestras propias historias inconclusas, vuestros sueños no realizados. Son, más bien, libros complejos, intrincados y llenos de potencial que debemos aprender a leer, a decodificar y a comprender en su totalidad. Es imperativo, una responsabilidad sagrada, comprender qué es lo que impulsa la vela de su existencia, qué motor late con fuerza en el corazón de nuestros hijos, qué viento espiritual sopla con ímpetu en las velas de sus pasiones más profundas, porque es precisamente allí, en esa intersección de don y deseo, donde reside el verdadero deleite, la chispa de su propósito divino. ¿Estáis plenamente conmigo en esta perspectiva? ¿Sí o no? El individuo, bendecido con el don divino de la canción, experimenta una alegría y un profundo deleite que se desbordan al entonar melodías que elevan el espíritu. Aquel cuya vocación genuina es el consejo, halla una satisfacción inmensa y una plenitud indescriptible al brindar orientación sabia y compasiva a quienes la necesitan. De igual forma, el servidor, con un corazón dispuesto, encuentra una alegría inconmensurable y una gratificación profunda al servir con abnegación a los demás, reflejando el amor de Cristo. Si esta conexión intrínseca entre el don y el gozo no existiera, si la actividad que realizamos no nos reportara esa chispa interior, simplemente no deberíamos hacerlo, pues el servicio sin alegría es una carga. Por eso, mi constante y más sincero consejo basado en la sabiduría escritural es este, siguiendo las palabras del apóstol Pablo: si tu don particular es la profecía, ejercítalo con la medida de tu fe, con la convicción que Dios te ha dado. Si tu llamado es el servicio, sirve con una entrega total y desinteresada. Si tu vocación es la enseñanza, enseña con una pasión desbordante que inspire y edifique. Si tu carisma es la exhortación, anima a tus hermanos con fervor, infundiéndoles esperanza y valor. Si se trata de dar, hazlo con una generosidad desbordante sin esperar nada a cambio. Si tu llamado es liderar, hazlo con diligencia, con visión y con un compromiso inquebrantable. Y si tu don es mostrar misericordia, hazlo con una alegría que transforme la aflicción en consuelo. El apóstol Pablo, en su infinita sapiencia espiritual, subraya tres adjetivos cruciales, tres pilares fundamentales que deben caracterizar y ennoblecer el ejercicio de nuestros dones divinos: generosamente, diligentemente y alegremente. Estos no son meros añadidos, sino la esencia misma de un servicio que honra a Dios y edifica a la humanidad. El primer adjetivo, generosamente, deriva directamente de la poderosa palabra griega aplotés, un término que connota mucho más que la simple liberalidad. Encapsula la idea profunda de ir más allá de lo meramente exigido, de recorrer la milla adicional con un espíritu de abundancia, sin retener nada. Actuar generosamente implica no servir a medias, no preguntar con mezquindad: ¿cuánto es lo mínimo que puedo hacer sin que se note?
¿O qué es lo menos que puedo hacer en este empleo para que me paguen lo mismo? Se trata más bien de dar con un desprendimiento total, de ofrecer siempre un esfuerzo extra, un valor añadido que nace de un corazón rebosante, tal como ya hemos profundizado en otros de nuestros encuentros con la palabra. Luego abordemos la palabra alegremente, que proviene del fascinante término griego hilarotes. Este vocablo no solo significa con alegría, sino que evoca vívidamente la imagen de silbar con jovialidad, con un júbilo desbordante, mientras uno se dedica a su labor. ¿Alguna vez, mis queridos oyentes, han tenido la fortuna de observar a alguien silbando o tarareando con evidente contento mientras realiza su trabajo? Por mundano que parezca, es una manifestación verdaderamente maravillosa de contento interior, una señal inequívoca de que el alma se halla en armonía con la tarea. Pensemos, por ejemplo, en un jardinero que opera una maquinaria ruidosa. A pesar del ruido externo, su espíritu puede ser tan ligero, tan pleno de gozo, que casi se le puede escuchar silbar una melodía. Sin embargo, otros individuos, con el semblante ceñudo y los hombros caídos, reflejan una profunda insatisfacción, una amargura que se proyecta en cada uno de sus movimientos, revelando la ausencia de ese hilarotes en sus vidas. Para seguir cultivando este espíritu de alegría en cada aspecto de nuestra existencia y descubrir más sobre cómo la fe transforma nuestro servicio, os invitamos a uniros a la comunidad de Corazón a Cristo, donde compartimos enseñanzas que elevan el alma y nos inspiran a vivir con propósito divino. No importa en la balanza divina si tu logro más visible y reconocido por el mundo es colgar un prestigioso título universitario en la pared de tu oficina, o si tu labor cotidiana, igualmente valiosa a los ojos de Dios, es recoger la basura de alguien más, contribuyendo al bienestar de la comunidad. Lo que verdaderamente importa es la condición de tu espíritu. Si tu alma te impulsa a silbar mientras cumples con tu tarea, por humilde que sea, ello denota un estado de alegría interior, una profunda gratitud que trasciende las circunstancias externas. Te regocijas no por lo que tienes o por lo que haces, sino por el simple milagro de tener pulmones para respirar, por la bendición de haber despertado en esta nueva mañana, por la providencia divina que te permite avanzar con autonomía, sin la necesidad de ser empujado en una silla de ruedas. Eso en sí mismo, hermanos, ya es un avance existencial significativo, un motivo inmenso para el júbilo. Por ello el apóstol Pablo, con una lucidez espiritual asombrosa, nos exhorta con vehemencia: hazlo con alegría. Luego el apóstol emplea la tercera de las palabras clave, diligentemente, derivada del profundo vocablo griego espoude. Este término no solo implica esfuerzo, sino que representa la mirada inquebrantable de la excelencia, el cuidado más meticuloso por el detalle, la búsqueda incansable de la perfección en cada pequeña acción. Implica una búsqueda constante de mejora, un aprendizaje perpetuo, una atención esmerada que revela, en última instancia, un verdadero deleite en lo que se hace. Como bien afirmó Martín Lutero, en una ocasión que resuena hasta nuestros días, el zapatero creyente no necesita adornar sus creaciones, sus zapatos, con símbolos religiosos explícitos para demostrar su fe. Su verdadera piedad, su devoción genuina, se manifiesta con una elocuencia mucho mayor en la elaboración de zapatos de la más alta calidad. Porque a Dios, mis queridos amigos, le interesa profundamente la buena artesanía, la excelencia en cada oficio y la dedicación total en todo cuanto emprendemos. Si cumples con la encomienda divina, con la tarea que Él te ha asignado, con una excelencia palpable, con una calidad que se manifiesta en cada detalle, el Creador te honrará sin lugar a dudas, pues Él es un Dios de orden y perfección. Estoy profundamente convencido de que de la carpintería de Nazaret, donde el mismo Jesús trabajó con sus manos, jamás salieron mesas con patas desequilibradas, sillas cojas o cajones mal ajustados
que se atascaran al abrirse. Dios, en su encarnación terrenal como carpintero, como obrero manual, nunca, bajo ninguna circunstancia, produjo una obra deficiente, un trabajo chapucero o de mala calidad. Imaginen la dinámica social de un pueblo pequeño como Nazaret. En los alrededores de Jerusalén, allí cada detalle de la vida pública y privada, cada rumor, cada comentario sobre el trabajo de alguien, se propagaba velozmente de boca en boca. Si uno hubiera sido un mal artesano, si su trabajo careciera flagrantemente de calidad o de la diligencia esperada, la única opción viable para preservar su reputación y subsistencia sería mudarse a otra ciudad o alejarse considerablemente para empezar de nuevo. Sencillamente, Jesús no podría haber llegado a proclamarse Mesías, el ungido de Dios, si la gente de su propio pueblo le reprochara con razón: Maestro, ¿aún me debes aquella mesa que prometiste entregar? ¿O viniste a enderezar un cuadro en mi casa y en lugar de eso lo dejaste aún más torcido? Jamás escucharíamos al Hijo de Dios pronunciar una frase tan incongruente como: habéis oído que fui un pésimo artesano, mas yo os digo, soy el Salvador. No se trata de ninguna manera de que tras ser despedido de un empleo secular por ineficaz, inútil o incompetente, uno decida, como último recurso, dedicarse a servir al Señor como si la obra de Dios fuera un refugio para los mediocres. Todo lo contrario, Dios insiste con una claridad rotunda, con una voz que resuena en las Escrituras: todo cuanto hagas, sea lo que sea tu labor, hazlo con diligencia, con excelencia y con un gozo que emane de tu espíritu. Mirad, hermanos, cuántos de vosotros, al afrontar la llegada del mañana lunes, se atreverán a probar la transformadora experiencia de ir a sus obligaciones laborales o personales con un espíritu de gozo, con una actitud renovada y positiva. ¿Quiénes de entre los que me escucháis me prometen sinceramente que lo intentarán, que se esforzarán por aplicar esta verdad en su día a día? Os lo aseguro con total convicción, esta aproximación funciona, y funciona de manera milagrosa. Si cada mañana te levantás con la firme e inquebrantable intención de aprender algo nuevo, de adquirir una nueva habilidad, de explorar un nuevo concepto, independientemente de si estás cursando una carrera universitaria formal, de la profesión que ejerzas o de la edad que tengas, no podrás creer lo mucho que habrás avanzado, lo que habrás crecido personal y espiritualmente para el mes de diciembre. Es absolutamente vital mantener, cultivar y nutrir esa actitud perpetua de búsqueda de conocimiento, de curiosidad insaciable, de anhelo por el aprendizaje. Encuentra algo que te interese genuinamente, algo que encienda las llamas de tus pasiones más profundas, que haga vibrar cada fibra de tu ser. Cuando actuamos de esta manera, con un corazón dispuesto y una mente abierta, Dios honrará ese esfuerzo, esa dedicación, y te concederá no solo el deleite y el gozo que provienen directamente de Él, sino también la satisfacción de ver tu vida florecer en propósito para seguir explorando estas profundas verdades que transforman la perspectiva y fortalecen nuestra fe juntos en este camino espiritual. Te animamos fervientemente a unirte a la comunidad de Corazón a Cristo, donde cada enseñanza, cada mensaje busca elevar tu espíritu, nutrir tu alma y equiparte para una vida plena en el Señor. Existe una película notable, aunque quizás no tan difundida o comercializada como otras producciones cinematográficas de gran presupuesto, que retrata con una autenticidad conmovedora la vida de Jesús, basándose fielmente en el Evangelio de San Lucas. El actor principal de esta obra, un hombre que formaba parte del influyente ministerio de Oral Roberts, o estuvo conectado a él en algún momento significativo, fue quien con gran visión y esfuerzo consiguió los fondos necesarios para llevar a cabo la ambiciosa filmación de este proyecto. Él, con un anhelo profundo en su corazón, expresó su deseo irrefutable de crear una película que reflejara de manera fiel y emotiva al Jesús que él creía, al Jesús de las Escrituras y de su propia experiencia personal. Se cuenta, como anécdota que ilustra la potencia de esta obra, que cuando el propio Oral Roberts, un evangelista de tremenda influencia,
y un hombre de fe inquebrantable, asistió al estreno de la cinta. En la escena específica que a continuación les relataré, literalmente saltó de su asiento, desbordado por la emoción, exclamando con una voz potente: sí, sí, yo sabía que era así. Yo sabía que ese era el verdadero Jesús. Y aplaudió con fervor de pie, interrumpiendo momentáneamente la proyección con su júbilo. El corazón de Roberts, un gigante de la fe en su tiempo, se conmovió profundamente al presenciar la interpretación tan vívida y auténtica que su discípulo, ahora convertido en un actor talentoso, había logrado plasmar en la pantalla grande, revelando una faceta del Mesías que pocos se atrevían a imaginar. La escena en cuestión, que dejó una huella imborrable en la percepción de Oral Roberts y de muchos otros, es aquella en la que Jesús, con una presencia sublime y casi etérea, se aparece caminando sobre las turbulentas aguas del mar de Galilea, acercándose a la barca donde se encontraban sus discípulos, aterrorizados por la tormenta. Pedro, con su característico ímpetu, su corazón apasionado y su inconfundible osadía, exclama con una mezcla de fe y desafío: Señor, si verdaderamente eres tú, manda que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas como tú lo haces. Jesús, con una sonrisa serena e inquebrantable en su rostro, una sonrisa que denotaba calma y autoridad, le responde con una invitación directa: ven, Pedro, desciende de la embarcación, ven hacia mí. Y Pedro, con una audacia que solo la fe podía inspirar, baja valientemente de la barca y, para asombro de todos, comienza a caminar sobre las aguas tempestuosas. Sin embargo, como bien relatan las Sagradas Escrituras, al percibir la intimidante fuerza del viento y la magnitud de las olas, su fe, que segundos antes era inquebrantable, flaquea repentinamente y comienza a hundirse en las profundidades. Pero la representación cinematográfica de este momento es lo que lo hace tan especial. En la película, Jesús reacciona ante el titubeo de Pedro no con un regaño severo, sino con un gesto de broma, incluso con un leve tirón de barba juguetón, diciendo con un tono afable: hombre de poca fe, Pedro. Luego lo rescata del agua con un movimiento jovial, mientras Pedro queda empapado, algo avergonzado y seguramente desconcertado por la reacción de su maestro. Lejos de cualquier reproche, Jesús se ríe con ternura, con una carcajada que transmite puro amor, y lo abraza con calidez, en un gesto de aceptación incondicional. Esta conmovedora representación de Jesús y Pedro en la tormenta cambió radicalmente mi percepción, y seguramente la de muchos, de aquel pasaje bíblico tan conocido. Es crucial recordar que la Biblia, en su relato original, no especifica que Jesús estuviera airado con Pedro por su falta de fe. Sin embargo, nuestra mente, condicionada por concepciones erróneas de la divinidad, tiende a imaginar la escena como una amonestación severa y un castigo ejemplar. Hombre de poca fe. ¿Cuántos aquí sois de poca fe? Pues al infierno iréis si no confiáis. Pero la verdad, como lo muestra la película, es que Jesús lo aborda con humor, con una ligera burla cariñosa y sobre todo con un afecto incondicional. Yo me atrevo a imaginar que tras el incidente, ya a salvo en la orilla, Jesús haría bromas amigables junto al fuego. Pedro, tragaste mucha agua salada, ¿verdad? ¿Necesitas un trago de vino para bajarla? Y Pedro, quizás con una mueca de falsa indignación, respondería: no es gracioso, Jesús, casi me ahogo. Pero Jesús, lejos de detenerse, seguiría riendo con esa risa tierna y redentora. Esa faceta de Jesús, llena de alegría, de una jovialidad contagiosa y hasta de una santa locura, se plasma de manera magistral en una de las mejores cintas que he tenido el privilegio de ver sobre él, revelando un Cristo más cercano y humano. Creo firmemente que cuando ignoramos, reprimimos o suprimimos esas emociones genuinas, tanto las de alegría como las de tristeza o indignación, nos cerramos a la sutil voz de Dios, a su guía, a su amor, y nos empobrecemos espiritualmente al negar una parte esencial de nuestra creación a su imagen y semejanza.
Prepárense para desatar el poder del deleite divino en cada área de su vida, para transformar la rutina en gozo y el servicio en una celebración ininterrumpida. La verdadera felicidad no es una quimera lejana, sino un don al alcance de aquellos que se atreven a desear con el corazón y a servir con pasión. Descubre cómo tus anhelos más profundos son el mapa hacia un propósito extraordinario que Dios ha diseñado solo para ti. No esperes más. Sumérgete en un océano de revelaciones que sacudirán tu mundo y elevarán tu espíritu a nuevas alturas. ¿Están listos para una transformación que cambiará su existencia para siempre? Entonces, suscríbanse a Corazón a Cristo ahora para nunca perderse lo último que tenemos para compartir y embarcarse en un viaje de fe que les cambiará para siempre. Hasta la próxima, amados hermanos.